En este vídeo vamos a resolver el problema 2 del examen de Matemáticas 2 de junio de 2015 de la Comunidad Valenciana. Es un problema de geometría. En él nos dan la ecuación de un plano pi, nos piden, la ecuación de un plano pi que pasa por el punto P201 y que es perpendicular a esta recta. Este apartado es bastante simple. ¿Vale? Recordemos que para que un plano sea perpendicular a una recta, lo que tiene que suceder es que el vector director de la recta coincida con el vector normal del plano. Entonces, lo único que tenemos que ver es cuál es el vector director de esta recta y hacer que ese vector director coincida con el vector normal del plano que estamos hallando. Y con el vector normal del plano y el punto, pues podemos construir el plano. Entonces, ¿qué tenemos que encontrar? Un plano pi, y el plano pi debe tener dos características: que el punto P pertenezca a dicho plano y que pi sea perpendicular a R. De este hecho de que pi sea perpendicular a R, como pi es perpendicular a R, de aquí, ¿qué tenemos? Pues podemos tener que el vector normal al plano pi es vector director de R. O sea, npi es igual a UR. ¿Vale? Esto es algo que podríamos asumir o que podríamos tomar. Entonces, la idea es encontrar quién es UR, quién es el vector director de R. Para eso, una forma es tratar de escribir este plano, ¿vale? De forma paramétrica, para ver quién es el punto y quién es el vector director. Fíjense que R, al estar escrita de esta manera, x más 2y igual a 0 y z igual a 0, esto de aquí es equivalente ¿a qué? A que x es igual a menos 2y y a que z es igual a 0. Pero esto también es equivalente a tener, fíjense, si llamamos a la y por un parámetro, t o lambda, por ejemplo, entonces vamos a tener que x va a ser igual a menos 2 lambda, que y va a ser igual a lambda y que z va a ser igual a 0, con lambda que pertenece a los reales. Y de aquí que sale que el vector director de R, de nuestra recta R, pues va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a los elementos que están delante, ¿no? del parámetro, los coeficientes que están delante del parámetro en la expresión paramétrica. Entonces va a ser igual a menos 2, aquí vamos a abrir paréntesis, menos 2, 1, 0. Entonces este va a ser el vector director de la recta R. Y habíamos dicho que ese vector director coincidía con el vector normal al plano. O podíamos hacerlo coincidir con el vector normal al plano para que el plano fuese perpendicular a la recta. Entonces, que ya tenemos el plano esencialmente, porque para un plano que necesitamos un punto y un vector normal. Entonces tenemos que el punto P, el plano va a pasar por el punto P, que es el 2,0,1, y tenemos el vector normal al plano, que es el menos 2,1,0. Y recordemos que el punto, ¿vale? Este punto va a representar los parámetros que acompañan a las variables en la ecuación general del plano. O sea, si nosotros tenemos ax más bi más cz más d igual a 0, pues lo que valen a, b y c pues van a ser estos elementos aquí, menos 2, 1, 0. Entonces, ¿qué tenemos? Que la ecuación del plano va a ser igual a menos 2x más y más d igual a 0. Y ahora,
¿Qué es lo que podemos hacer? Pues sustituir estos valores del punto P aquí en el plano para obtener cuánto es que vale D. Entonces, que vamos a tener que menos 2 por 2 más 0 más D tiene que ser igual a 0. Y aquí obtenemos que D, de aquí sale que D tiene que ser igual a 4. Porque aquí está menos D más 4, de donde D tiene que ser igual a 4. Entonces, la ecuación del plano pi va a ser menos 2x más y más 4 igual a 0. Esta es la ecuación del plano. Si quieren podemos cambiarle de signo, pero bueno, sería esa expresión, no hay que hacer nada más. Entonces este es el apartado A, este va a ser el plano que nosotros estamos buscando. Vamos a ver el apartado B, lo que nos dice. En el apartado B nos piden las coordenadas del punto Q situado en la intersección de la recta R y del plano pi. ¿Vale? O sea, encontrar, ya tenemos el plano pi, que es el que acabamos de hallar, tenemos la recta R, que nos dan aquí originalmente, y ahora tenemos que ver las coordenadas del punto Q, donde se cortan la recta con el plano. Ahí fíjense que esencialmente un problema de este apartado, bueno, es que depende del apartado anterior. Entonces tenemos que utilizar lo que hemos hallado en el apartado anterior para obtener esto. Entonces lo que nos piden es Q, que va a ser igual a pi intersección R. ¿Vale? La intersección entre pi y R. Y esencialmente eso es resolver un sistema de ecuaciones. O sea, porque el punto que pertenezca al plano y a la recta a la vez tiene que satisfacer la ecuación de la recta, o sea, esta, menos 2x más y más 4 igual a 0, tiene que satisfacer la ecuación de la recta, que es x más 2y igual a 0, y tiene que satisfacer esto, z igual a 0. Entonces la coordenada z ya sabemos que vale 0, y ahora lo único que nos falta es pues resolver este sistema de ecuaciones, que ni siquiera necesitamos utilizar cosas muy complejas. Por el método de sustitución sale directamente. Fíjense que de la segunda ecuación tenemos que x es igual a menos 2y, y si ahora sustituimos eso aquí en la primera, obtenemos que menos 2 por menos 2y más y tiene que ser igual a menos 4, de donde sale que 4y más y, o sea 5y, tienen que ser igual a menos 4. Y de aquí sale que y tiene que ser igual a menos 4 sobre 5. Entonces, teniendo cuánto es que vale y, pues aquí sustituimos esto acá y obtenemos que la x tiene que valer 8 sobre 5. Y la z sabemos que es igual a 0. Entonces, el punto Q, pues va a ser el punto 8 sobre 5 menos 4 sobre 5, 0. Vale, este es un apartado muy fácil realmente. Y bueno, vamos a ver ahora el apartado C, que es tal vez el que es un poquito, bueno, más complicado en principio. Dice la distancia del punto P a la recta R, eso vale 3 puntos. Y qué distancia del punto P a un punto cualquiera de la recta es mayor o igual a 3 raíz de 5 sobre 5. Bien, vamos a ver, la primera parte es relativamente fácil porque nos piden la distancia de un punto a una recta. Esa es fácil de calcular. Bueno, voy a trabajar en otra hoja, probablemente sea más. Lo primero que nos piden es la distancia del punto P a la recta R. ¿Vale? Esta distancia viene por una fórmula. Esencialmente,
bueno, en realidad la distancia del punto P a la recta R viene dada por la propia, o sea, es la distancia de P a Q, porque la distancia de un punto, de un punto a una recta está dado siempre por la distancia que hay entre el punto y la proyección ortogonal de ese punto sobre la recta. Y entonces, como el plano que pasa por el plano pi es perpendicular a la recta R y pasa por el punto P, pues va a coincidir esa proyección ortogonal de P sobre la recta R va a coincidir con el punto Q. Pero bueno, si uno en principio no se da cuenta de eso, de que es simplemente aplicar la distancia, esto va a ser igual a la distancia que hay de P a Q, por la definición de Q, por ser Q la intersección de el R con un plano que es perpendicular a R y que pasa por el punto P. Suponiendo que uno de eso no se dé cuenta, pues la otra opción es utilizar la fórmula, ¿vale? La fórmula no es complicada, lo que necesitamos es tomar un punto cualquiera de la recta y el punto P, o sea, un punto por el que pase la recta, y con ese punto por el que pasa la recta hallar la distancia desde ese punto, o sea, hallar el vector que une ese punto con la recta, o sea, la otra fórmula sería de esta forma, dp es igual a el módulo del producto vectorial de PR, P, donde PR es un punto que está en la recta, P es el punto del que queremos hallar la distancia, esto multiplicado vectorialmente con el vector director de la recta, sobre VR, sobre el módulo del vector director de la recta. Recordemos que VR lo hallamos aquí, es este valor, el menos 2, 1, 0, ¿vale? VR es el menos 2, 1, 0 y el punto P de la recta, en la ecuación de la recta, aquí tenemos la ecuación paramétrica de la recta, pues por ejemplo el punto en el que está, en el que comienza o que se toma como referencia utilizando esta ecuación paramétrica es el 0, 0. Entonces el PR podemos tomar el 0, 0, 0. O sea, cuando le damos a lambda el valor de 0, pues lo que obtenemos es el origen de coordenadas. Entonces ya lo que tenemos que hacer es ver cuánto es que vale PRP, o sea, el vector que va desde PR hasta P. Eso va a ser igual a las coordenadas del punto P. O sea, va a valer 2, 0, 1. ¿Vale? Porque va a ser 2 menos 0, 0 menos 0, 1 menos 0. Bueno, va a quedar esto, 2, 0, 1. Y ahora lo único que nos falta es hallar el producto vectorial. Primero P, RP, cruz, VR, ¿vale? Con el producto vectorial entre P, PR y el vector director de la recta. Notemos que para hallar este producto vectorial teníamos que tomar las coordenadas I, J, y K, y aquí poner los dos vectores. En este caso sería el 2, 1, 0, perdón, el 2, 0, 1 y el menos 2, 1, 0. Y entonces las coordenadas van a quedar, el I es este determinante, y por el 0, 1, 1, 0, menos el J, como cambia de signo, sería menos J por este determinante 2, 0, o sea, 2, 1 menos 2, 0, y el K, pues va a quedar el
Este es con signo positivo, 2 unos, o sea, el 2, 0 aquí, menos 2, 1. Vale, va a ser igual a esto y aquí vamos a obtener, fíjense que esta parte de acá va a dar menos 1. Esta parte de acá va a ser 0, aquí va a quedar menos por menos es más 2, pero con el signo menos este de aquí, menos 2 en la J. Y en el K vamos a tener solamente 2, porque el otro da 0. Entonces el módulo de este vector, o sea, del producto vectorial entre PRP y VR, va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, que es 1, más menos 2 al cuadrado, que es 4, más 2 al cuadrado, que es 4 también, o sea, es la raíz cuadrada de 9, y esto va a ser igual a 3. Entonces, eso por una parte, y ahora el módulo ese es el numerador, ¿vale? Y el módulo de VR va a ser igual a ¿qué? Es igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que es 4, más 0 al cuadrado es 0, perdón, 1 al cuadrado es 1 y 0 al cuadrado es 0, más 1. Entonces esto va a ser igual a raíz de 5. Y entonces la distancia entre P y R va a ser igual a 3 sobre raíz de 5. Y esta cantidad es igual a, si multiplicamos y dividimos por raíz de 5, tenemos 3 raíz de 5 sobre 5. Bien, ahora lo otro que nos piden es, en la segunda parte de la pregunta, justificar razonadamente que la distancia del punto P a un punto cualquiera de la recta R es mayor o igual que esta distancia que está aquí. Que fíjense que es lo mismo que nos ha dado la distancia de P a R, ¿vale? Lo que nos están diciendo es que mostrar razonadamente que la distancia que hay desde, o sea, si tenemos, perdón, sea un punto R que pertenece a nuestra recta R. Entonces, esto es lo que habría que demostrar, la distancia que hay desde de P a R tiene que ser menor o igual que esta cantidad, 3 raíz de 5 sobre 5, pero esto va a ser igual a la distancia que hay desde P hasta la recta R. Vale, a ver, lo que nos están diciendo es que tenemos que demostrar que para cualquier punto, bueno, o razonadamente explicar que para cualquier punto de la recta, la distancia que hay desde el punto P hasta ese punto de la recta R, pues va a ser menor o igual que 3 raíz de 5 sobre 5, que es justamente la distancia que nos ha dado, o sea, la distancia de P a la recta R. Eso, una forma de verlo es usando la propia definición que hay de distancia de un punto a una recta. Recordemos que la distancia de un punto a una recta es esta que aparece aquí, D, ¿vale? Esta distancia es la distancia que hay desde el punto hasta la proyección ortogonal de la recta. Y es la menor distancia que hay desde el punto hasta la... O sea, es la distancia que hay desde un punto, desde el punto P, hasta el punto que más cerca esté de P, que esté sobre la recta. Esa es la proyección ortogonal. Entonces, cualquier otro punto que nosotros tomemos, ¿vale? Ya sea este, o este aquí, o este aquí, la distancia que hay desde él, desde el punto P hasta ese punto, va a tener que ser mayor que la distancia que hay desde P hasta... A ver, la forma de expresarlo es simplemente la justificación de que la distancia del punto P a cualquier otro punto de la recta va a ser mayor que esta cantidad. ¿Por qué? Porque esa es justamente la distancia que hay de P hacia la recta, que se toma tomando la distancia que hay desde P hasta el punto más cercano a P que está en la recta, que es la proyección ortogonal. O
sea, por definición, la distancia que hay desde un punto hasta una recta es la menor de las distancias que hay desde dicho punto hasta cualquier otro punto que esté en la recta. Tú tomas todas las distancias de todos los puntos en la recta y la menor de ellas va a ser la distancia del punto P hacia la recta. Esa es la forma más fácil. La otra forma es haciendo este análisis geométrico. Al PQ caer de manera perpendicular porque se está tomando la proyección ortogonal, pues lo que se va a formar es un triángulo rectángulo y la hipotenusa va a ser la distancia que hay desde P hasta cualquier punto R, y esa distancia va a tener que ser, como es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, va a tener que ser mayor que el cateto. Y como esta distancia que hay de P a Q es 3 raíz de 5 sobre 5, pues esta distancia tendría que ser mayor. La otra opción es hacerlo de manera analítica, es la última que se me ocurre, que uno toma un punto cualquiera de esta recta, así de esta manera, con lambda que pertenece a los reales, y haya la distancia que hay desde este punto hasta el punto P, que tenemos acá. Y teniendo la distancia desde ese punto hasta el punto P es el 2,01, pues es demostrar que para cualquier valor de lambda que uno tome, pues esa distancia va a ser mayor que esta cantidad que está aquí. Pero bueno, ese me parece que es el más complicado y el procedimiento más largo. Lo más sencillo es, conocer bien la definición de distancia de un punto a una recta y saber que es la mínima distancia que se puede establecer entre el punto P y esa recta R. Bueno, espero que esto haya sido de su interés. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.